Bueno, Raquel mencionaba hace un momento una frase de Henry Ford, ¿no? El cliente puede elegir cualquier color de auto mientras que sea negro. Creo que nada más demuestra los cambios en los que estamos viviendo que justamente pensar si eso es válido hoy en día como paradigma de negocios, y creo que no. Hoy estamos en un mundo donde vamos más a las soluciones individualizadas que a el tema de la producción masiva de solo autos negros. El problema es que lo tenemos que hacer eficientemente, porque no nos olvidemos que estamos en la industria y realmente tenemos que sobrevivir, tenemos que competir. En el año 2016, este señor Klaus Schwab, o como se pronuncia, mi alemán no es muy bueno, en el libro La Cuarta Revolución Industrial extraje esta frase: de los muchos y diversos fascinantes cambios que enfrentamos hoy, el más intenso e importante es cómo entender y moldear la revolución de las nuevas tecnologías que conllevan nada menos que a la transformación de la humanidad. Y esto es algo que es parte de este desafío y... sí, por favor. Gracias. Y el otro tema es que lo que parecería ser que era una tendencia solo para las grandes compañías o para los grandes players de negocios capaces de hacer grandes inversiones en tecnología, realmente no es tan así. Esto vale tanto, este cambio de paradigma y estas nuevas formas de producción y de aplicación de tecnología vale tanto para las grandes empresas como para incluso empresas unipersonales. Lo que son un elemento fundamental como disparador de nuevos negocios. Entonces, ahí el límite ya no es la tecnología, ni pensar que solamente la tecnología o todas las tecnologías o aplico todo en tecnología y nos va a resolver todo, porque, como bien mencionaba Raquel, hay toda una necesidad que satisfacer y tenemos que elegir las mejores propuestas para cada caso. La tendencia ha llegado a la industria de los alimentos en toda la cadena de valor. Esto es algo que ya está, no es algo que no va a pasar. Y consciente de ellos o no, la verdad es que muchas de las tecnologías involucradas en Industria 4.0, esto que mencionaban recién con el INTI, es algo que ya está pasando, es algo que ya se está usando y está creando valor y mejores resultados económicos. En definitiva, el límite aquí va a ser, como siempre, no la tecnología, sino la imaginación inventiva que nosotros como dueños de los negocios pongamos en aplicar estas tecnologías a nuestros modelos. ¿Sí? O sea, ahí es el mismo repaso que teníamos antes de los elementos de Industria 4.0, y lo que les quiero decir es que no se trata de usarlos todos, sino usarlos en forma eficiente e imaginativa. Sobre todo porque muchas veces lo que nos va a llevar es a cambiar o a replantear nuestro modelo de negocio. ¿Cómo es que vendemos? ¿Cómo es que producimos? ¿Para quién? ¿En qué forma? Por ejemplo, tomemos el caso de la robótica. Creo que lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de Industria 0.0, Cuarta Revolución Industrial, es el uso de robots, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Siempre es la robótica pareciera que es lo único en lo que pensamos y realmente está muy bien, es uno de las cuestiones fundamentales, ¿no? Puse esa foto porque es interesante, ¿no? Que si uno ve esa mano robótica tomando una fruta, antes casi era impensable, pero hoy ya puedo pensar, por ejemplo, en un mercado directamente que las bolsas o la elección de las frutas de un paquete la haga directamente un robot. ¿Qué es lo que pasa en la industria de alimentos en cuanto a robots? ¿Cómo estamos? Bueno, como ven, en las tareas relacionadas, embalaje, picking y paletizado son las que se llevan la parte de león. En cambio, por ejemplo, en todo lo que son las áreas productivas, la robótica todavía sigue siendo más o menos un 7% de todas esas aplicaciones, lo cual nos da un impacto, no un impacto, una oportunidad, un área de oportunidad bastante grande. Pero, ¿cómo está la industria de alimentos en función de otras industrias? ¿Cómo está llegando esta ola a otras industrias? En mi experiencia, yo llevo prácticamente 30 años trabajando en la alimentación
Y si ustedes miran, van a ver que tenemos un parque de máquinas en promedio bastante antiguo, ¿sí? Yo diría que 20 años es un buen número para dar un promedio de la edad de las máquinas. O sea que fueron construidas en una época donde había prácticamente ninguna digitalización de esas tecnologías o posibilidad de conversar con otros equipos y menos con las personas. Hoy eso está cambiando, ¿verdad? Pero eso es un área de oportunidad que tenemos en la Argentina, tanto en la fabricación de equipamiento como, o incorporación de nuevos equipamientos, como en la reconversión o la modificación, como bien señalabas antes, de equipos ya existentes. Pero fíjense lo que pasa aquí a nivel de lo que es el uso de robots industriales, cuando uno compara la industria de la alimentación con otras industrias. Viene a la saga, o sea, es otra de las realidades que van a ir transformando un poco esta industria. Realmente venimos bastante atrás en la industria de alimentos por varias razones, ¿no? Porque obviamente que no es lo mismo servir ravioles en un restaurante que crear un auto o hacer semiconductores o bueno, cualquier otra área de industria que nosotros querramos pensar. Pero todo nos va a llegar, y entonces, por ejemplo, quiero mostrarles el ejemplo de una industria, de una empresa japonesa que se llama Kure y que se dedica a hacer sushi, a servir sushi. Kure tiene cerca de más de 260 locales, ¿sí? Que ayudan a producir sushi. Y entonces, ¿cómo han modificado su modelo de negocio? Por ejemplo, si ustedes ven, tienen esos platillos que está mostrando la persona ahí, tienen sensores. Primero, digamos, esa cápsula mantiene fresco el producto. En los productos, eso tiene un sensor que le dice cuánto tiempo está sobre unas cintas, porque lo que han reemplazado son los mozos por unas cintas que recorren las mesas. Ahora vamos a ver un video corto de eso, que les permite al cliente tomar el plato que elige, ¿sí? Además, los clientes también pueden personalizar sus pedidos mediante el uso de pantallas táctiles. Entonces pueden elegir el mensaje, pueden elegir lo que quieren, ¿sí? Una vez que se sirven, los platos son depositados, van a ver un dispositivo especial que lava los platos automáticamente. Las cuentas son realizadas en forma automática y también, aunque el sushi es una cuestión bastante tradicional en Japón, tienen robots para ayudar a prepararlo. Y todo eso también les ha permitido hacer que los platos se preparen en tiempo y forma, que constantemente sepan cuáles son los más demandados, entonces se preparen los más demandados. Y todo eso centralizado, en vez de tener un supervisor en cada una de las unidades de venta, tienen una unidad centralizada con cámaras, transmisión de datos, etcétera, que le permite supervisar todas las unidades. Lo que le permite eso es a la gente de Kure ofrecer platos de sushi a 100 yens, que es $1 o menos de $1 en este momento, lo cual es sumamente barato para el estándar japonés. Vamos a ver este pequeño video que les va a mostrar todo eso. The conveyor belt here is laid out in an E shape, allowing more diners to be served than with a conventional loop arrangement. Ordering of items not on the conveyor belt is done through a touch screen. This data is also logged. The kitchen receives a personal order from a diner. It's delivered along a high-speed lane straight to the table. Here, the new direct delivery lane is accommodated in the space above the regular conveyor belt. When you are done with your dishes, you put them into this slot. It feeds a lane that runs under the regular conveyor belt and carries the plates from the table straight into the dishwashing station. A huge dishwashing machine like this can wash 1,800 plates an hour, about 20,000 each day.
Los restaurantes con cinta en Japón son bastante habituales, pero aquí han combinado una forma bastante ingeniosa de agregar tecnología, reducir costos, hacer más eficientes, y realmente es muy rico. Son muy buenos, y es un método de trabajo. Por ejemplo, esos conveyor que llevan a cada mesa los pedidos individuales, a veces los ponen con la forma del tren rápido, del tren bala, del Shinkansen japonés. O sea, tienen bastantes cosas. A los japoneses les gusta mucho jugar con eso, pero es bastante rupturista, porque en realidad no hay nadie cobrando la mesa, no hay nadie lavando los platos. Los cocineros tienen ayuda permanente. No es que se eliminó el trabajo del hombre, pero la verdad que lo han eficientizado. Han cambiado su modelo de negocio, eso es, lo digo, ellos han aplicado la tecnología para transformar su modelo de negocio. Siguen vendiendo sushi, pero lo venden en forma rápida y barata. ¿Cómo nos va a afectar también en la industria de alimentos? Porque cuando estamos dentro de una fábrica también hay cosas que están pasando, no solo es cuestión de retail. Por ejemplo, yo trabajo mucho en todo lo que tiene que ver con higiene en alimentos, ¿sí? Con inocuidad. Y hoy estamos viendo cantidades de empresas que se están dedicando a tener equipos completamente robotizados y automatizados para limpieza. Limpieza de pisos, limpieza de distintos tipos de unidades. Y realmente esto es algo que nos va a revolucionar la forma en que trabajamos o que pensamos cómo podemos trabajar. La limpieza de pisos, por ejemplo. Es realmente posible pensar hoy en día en diseñar una fábrica donde todos los pisos de la fábrica se limpian en forma automatizada, sin prácticamente ninguna intervención humana. Pero ¿qué ocurre con esto? Si ustedes ven a veces, y esto, por ejemplo, espero que en el auditorio haya fabricantes de equipamiento, cuando uno tiene un robot que tiene que limpiar debajo de una máquina, el problema es que tiene que tener espacio. Entonces, hablábamos también al principio de diseñar ya desde el concepto, ¿no? Desde el diseño de lo que queremos hacer. También tenemos que permitirle al robot que acceda. Si yo pongo escalones, pongo desniveles, etcétera, no voy a poder. Pero si dejo 5 centímetros de separación entre la máquina y el piso, tampoco voy a poder. Entonces, esos son cambios tecnológicos que están, y donde a veces el impedimento para utilizar la tecnología es simplemente cómo tenemos diseñado nuestro negocio, cómo tenemos diseñado nuestra forma de proceder. ¿Sí? Bueno, no voy a pasar otro video, pero básicamente lo que verían aquí, si lo pasásemos, es un robot recorriendo la planta, limpiando permanentemente los pisos, esquivando absolutamente, porque con los sensores se esquiva absolutamente todos los obstáculos que tenga, incluso las personas. Si uno se para adelante, el robot para, lo esquiva, etc. ¿Sí? Pero también hay otras áreas a donde la robotización está llegando y la automatización está llegando que muchos no están enterados, pero por ejemplo, el ordeñe de las vacas completamente automatizado. Esto es algo que ya está, de hecho en la Argentina ya hay un tambo de este tipo, y donde el animal elige dónde va a comer, cuándo va a comer, pero con el tema de sensores cada vez más pequeños, más baratos, yo puedo monitorear la salud del animal, qué animal se trataba, tener absolutamente la trazabilidad de qué animales integraban, ya ni siquiera de qué tambo viene una determinada partida de leche en un tambo, sino de qué animales. Los ponen, claro, exactamente, le ponen sensores, todo lo que es trazabilidad es impresionante. Pero lo que es muy lindo es verlo funcionar, porque los robots, una vez que la vaca está posicionada, limpian la ubre, secan la ubre, colocan la pezonera, extraen la leche automáticamente, saben el rendimiento de cada animal, con lo cual también pueden regular la dieta que le van a ofrecer automáticamente cuando se acercan a comer, etc. O sea, y esto es algo que ya es presente, no es algo que va a pasar en el futuro. Lo que hablábamos antes o lo que hablaban de impresión 3D, ¿no? De fabricación aditiva. Hoy, por ejemplo, podemos fabricar pizzas 3D. Se pueden imprimir la pasta de la pizza, se puede decorar la pizza, etcétera, y en realidad casi cualquier material puede ser impreso con la tecnología adecuada de impresión aditiva, de impresión 3D. Con lo cual es una cuestión de pensar en qué alternativas tengo. Por ejemplo, fijémonos,
no solo podemos imprimir pizzas, también podemos imprimir chocolate. Y con las impresoras 3D se pueden lograr formas que con otros moldes no se podrían. Incluso uno podría pensar en tener un negocio que se dedique a hacer especialidades donde cada uno en un cumpleaños le quiere regalar al hijo, no sé, un retrato de Messi o su propio retrato, lo que fuese. Es cuestión de digitalizarlo y hacerlo que la máquina lo imprima en 5 minutos, 10 minutos, no sé. Decorar tortas. Hay máquinas que decoran tortas, por ejemplo. Entonces, un poco, ¿necesitamos a todos los pasteleros? ¿O necesitamos una máquina que me decore a pedido con las formas que nosotros queramos? Bueno, y realmente se pueden hacer cosas que no se pueden lograr con otros métodos. Puede ser que esto no tenga que ver con la producción masiva, pero de nuevo, tenemos que pensar en cómo cambia o cómo puede afectarnos nuestro negocio, qué uso le podemos dar a esta tecnología, ¿sí? Internet de las cosas, bueno, hoy prácticamente todo lo podemos conectar a Internet, prácticamente todo, ¿sí? Dentro de poco el todo nos va a incluir a nosotros, ¿no? Digamos, con biosensores o lo que fuese, eso también es una realidad. Se espera que para el año 2025 haya 1 trillón de sensores, 1 trillón de sensores conectados en la red. Eso es una cantidad masiva de información, ¿sí? Y la verdad que lo que esperamos es que una planta prácticamente se pueda gestionar de forma remota. De hecho, eso lo discutimos en las preparaciones previas, con tecnología ya actual, existente hace mucho tiempo, con máquinas que no estaban preparadas para eso, pero modificándolas para los sensores adecuados. Yo tenía en mi teléfono celular cuándo las máquinas estaban andando, cuánto estaban produciendo, cuánto paraban. Me permitía poder llamar a la fábrica, paró la máquina 2, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está demorando? Tener datos de productividad y de rendimientos que antes no era posible tener y que nos han hecho una mejora masiva en lo que es la producción. Y con una inversión muy, muy pequeña. Simplemente hay que saber que la tecnología está disponible y disponerse a usarla. Realidad aumentada. El tema de realidad aumentada, ahí veíamos también en un video anterior cómo alguien podía mediante gafas entrenarse, por ejemplo, en realidad aumentada, ¿sí? Pero ya hay empresas que están ofreciendo servicios de mantenimiento utilizando todo esto. ¿Por qué? Porque básicamente con cámaras, realidad aumentada, etcétera, pueden a distancia obtener el mantenimiento de sus equipos. Entonces, hoy, como yo siempre digo, si un fabricante de equipos que estén, no sé, supongamos de metalmecánicos en Argentina, que siempre su problema era, bueno, pero ¿cómo exporto a Arabia Saudita si después tengo que darle servicio? Hoy el servicio se da vía online, por internet. De hecho, yo siempre decía, bueno, basta que la persona pueda hablar el mismo idioma, o por lo menos ambos de uno u otro lado de la línea puedan hablar el mismo idioma para entenderse. Con las cámaras, realidad virtual, etcétera, podemos ver exactamente lo que está pasando. Y eso nos cambia el modelo de negocio, porque realmente podemos expandirnos de esa manera. Incluso, algo que también hablábamos cuando preparábamos esta charla, hoy realmente necesito poder hablar inglés para decir algo, ¿no? Pero dentro de 10 años los traductores automáticos y en línea van a estar tan evolucionados que ni siquiera voy a necesitar hablar el mismo idioma. Simplemente tenemos que estar viendo la misma pantalla para poder trabajar y generar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? En simulación. Simulación, hoy prácticamente se puede simular cualquier máquina antes de doblar la primera chapa, de que nada se corte. Y en la industria de alimentos esto también es importante para los que fabriquen maquinaria, porque en definitiva también esto nos permite simular dónde una máquina se ensucia más, cómo se puede acceder mejor, cómo se puede mantener de mejor manera, cómo se puede limpiar. Cuando uno trabaja con alergenos, por ejemplo, y tiene que hacer limpieza, ¿dónde se me pueden quedar alergenos? Bueno, eso se pueden simular, se pueden ver, se pueden diseñar, y es una herramienta que hoy está disponible, ¿no? Realmente hoy, y les digo más, generalmente uno simula no solo la máquina, puede simular todo el entorno de la producción, cómo lo tengo, dónde, si me quedan espacios, no me quedan espacios. Hace ser un trabajo bastante
difícil, había que hacer maquetas, ir poniéndolas en el espacio para ver si, por ejemplo, pasa una carretilla con un rollo de material de embalaje y después teníamos que correr la máquina porque no pasaba o no daba la altura o acá había una viga o una columna y sí la pongo contra la pared, pero después si tengo que sacar este motor no tengo manera de sacarlo para mantenerlo, etcétera, etcétera. Un montón de problemas con los cuales nos enterábamos después. Que instalábamos la máquina que teníamos el problema. Esto lo podemos hacer antes ahora y diseñarlo antes. Y de hecho, yo he vivido más de 2 casos donde la solución no era la tecnología. La tecnología aplicada está bien, pero después resulta que íbamos a comprar un robot que nos iba a ahorrar 9 personas y terminamos ahorrando 3. ¿Por qué? Porque no hicimos esto. Entonces no se tuvo en cuenta el resto de los movimientos, el diseño de la planta, etcétera, etcétera. A veces comprar la tecnología por comprar la tecnología no tiene sentido si después no la podemos materializar, ¿no? O nos quedaban estaba muy bien atender las máquinas, podía disminuir la gente, pero resulta que había un impedimento físico para trasladarse de una máquina a la otra, lo cual hacía que si una paraba, la reacción del mecánico no podía ser tan rápida para liberarla, ergo no nos ahorrábamos las personas. Y además no la podíamos limpiar por debajo, que es el otro tema que dice ya, porque tenía 5 centímetros de separación, prácticamente 6 centímetros de los cables contra el piso, con lo cual ya no era que no pasaba un robot, no pasaba una escoba, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de cosas se podían haber eliminado antes usando inteligentemente las tecnologías que están disponibles, y si por lo menos nos hubiéramos hecho la pregunta, ¿no? Porque mucho de esto no es tanto tener todas las respuestas, que uno sale a buscarlas, si sabe cuáles son las preguntas que tiene que responder primero. ¿Sí? Entonces, fíjense, digamos, hoy se podría integrar tranquilamente un negocio donde haya una impresora que haga la pizza, le imprima la pizza, un robot que le coloque al pedido que alguien le pasó por una tablet o el teléfono o cualquier otro medio digital, le coloque simplemente los aderezos o la variante, si quieren pepino, ananá, tomate o lo que fuese, y luego finalmente un robot que se lo lleve a la mesa. Eso, de hecho, eso ya está funcionando. Entonces, puede ser que no sea el negocio que ustedes quieran tener, pero hay que pensar que se pueden modificar algunos negocios y tarde o temprano alguien lo va a hacer, y generalmente con efectos, ya lo vamos a ver después, pero con efectos deleterios para quienes no aprovecharon la oportunidad de tecnología. Con tantos sensores en la red, tantas redes, tanta trazabilidad, me imagino que dentro de pocos años no vamos a necesitar hacer auditorías completas de 2 o 3 días porque van a durar minutos y se van a hacer electrónicamente. Y eso vale también para las inspecciones de seguridad alimentaria. O sea, hoy con cámaras, realidad virtual, robots, etcétera, yo puedo ver en tiempo real lo que está pasando y la condición de una fábrica, y puedo tener a la gente, a los especialistas de seguridad alimentaria concentrados en una consola a miles de kilómetros de distancia. Eso es algo, no es que lo tenemos que imaginar, es algo que se puede hacer hoy, ¿sí? Con ayuda siempre de alguien, pero evitando traslados, evitando un montón de costos, ¿no? Así que, pero ¿cómo nos afectará a los que trabajamos esto? Porque esto, que es la reflexión que tenemos que dar y un poco de lo que hablaba Raquel antes, esto no viene gratis, o sea, tiene un montón de beneficios, un montón de costos, un montón de amenazas, un montón de oportunidades. Por ejemplo, hoy los impactos de la globalización en este momento son cada vez más imprevistos, más rápidos y más incontrolables. Y no importa las competencias que tengamos, no podemos estar seguros de que no somos los próximos alcanzados por esta oleada, ¿no? Que nuestro trabajo no va a ser el próximo. De hecho, algunos expertos dicen que son los empleados de cuello blanco los que están en más riesgo, ¿no? Los que hoy toman decisiones, los ejecutivos o mandos medios. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también tiene algoritmos que va a automatizar muchas de las decisiones. Recién veíamos el tema de las auditorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante, y de acuerdo a qué fuente se consulte, entre el 45 y el 66% de los trabajos actuales en la Argentina son susceptibles de algún grado de automatización. ¿Sí? Acá no nos vamos a meter si es económico o no es económico, simplemente es posible que se pueda hacer con esa cantidad de trabajo. Y otra de las realidades es que los productos y los servicios hoy enfrentan
no solo la competencia nacional e internacional, por dónde pongo una fábrica, dónde no pongo una fábrica, etcétera, sino una fuerte competencia entre las fuerzas laborales. El mejor ejemplo que pueden buscar en esto es la localización de los call centers. ¿Sí? Yo conozco empresas que han mudado su call center a Paraguay, por ejemplo. Y el ejemplo de la India es el más conocido, ¿no? Donde todos nos atienden desde alguien que nos atiende con un acento bastante difícil de comprender para nosotros, pero nos da un servicio desde la India. Eso no es porque a todos nos guste hablar con un hindú, sino porque las empresas encontraron que eso era más eficiente en su relación costo-beneficios. Entonces hoy ya el desafío que nos pone la tecnología es esto. Hoy un mecánico, una persona de mantenimiento en la Argentina va a tener que competir con una persona de mantenimiento en Japón que mediante vía realidad virtual va a estar dando el mismo servicio sin trasladarse. Es todo un impacto. No estoy hablando de que es mejor ni peor, solo que ya está, ¿no? Tampoco es algo que tenemos que imaginar que nos va a ocurrir. Entonces, uno tiene empleados que realmente, todos somos empleados de alguna manera de alguna empresa o de alguna organización, que tenemos que interactuar con la nueva tecnología y eso nos va a requerir nuevas competencias y nuevas capacidades. Los robots, por ejemplo, no faltan a su trabajo. No faltan al trabajo. Están ahí, ¿sí? Pero se enferman. Entonces, el tema es, cuando yo reemplazo por un robot, estos robots los tengo que reparar, reprogramar, mantenerlos, calibrarlos, hacer que aprendan. Muchos robots tienen que aprender a hacer su trabajo. Alguien tiene que hacer eso. Entonces, ¿eso cómo afecta el perfil de las personas que yo tengo que tener en una empresa? Cuando pasa a ser más importante la persona que tiene que atender el robot que la persona que antes tenía que atender el paletizado. ¿Sí? ¿Necesitamos una persona que decore las tortas o ponemos un robot? Que lo va a hacer con un grado de precisión que manualmente nos es imposible alcanzar. O con formas que nos... ¿A quién contratamos? ¿Al pastelero o al que programa el robot? Si la mayoría de las auditorías se pueden realizar en forma automática y con algoritmos adecuados, ¿cuántos contadores, auditores, etcétera, vamos a necesitar en el futuro? ¿Cuántos? Ahí están los trabajos de cuello blanco, ¿no? De los que hablábamos antes. ¿Cómo actualizamos los convenios colectivos de trabajo? Convenios colectivos de trabajo que muchas veces, no solo en la Argentina, en muchos lugares donde hay trabajo convencional, fueron creados en la primera mitad, o nacieron en la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo los vamos a adaptar para el siglo XXI? ¿Cómo vamos, de nuevo, si los sistemas de inteligencia artificial se vuelven tan expertos, qué tipo de, y me ayudan en la toma de decisiones, qué perfil de expertos tengo que contratar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medidas deberíamos tomar o deben tomar las autoridades, las empresas, el Estado, la comunidad para que el país esté preparado para competir en ese nuevo entorno? Porque, nos guste o no, esto es una evolución, ¿sí? Llegaron las tecnologías, una vez que se inventan, no se desinventan, ya está. Entonces, me vino a la mente Darwin y Wallace, con su teoría de la evolución y la adaptación al entorno. Lo que nos está cambiando toda esta tecnología es el entorno, ¿sí? Y yo creo que cuando aparece una nueva tecnología, el entorno cambia, y si no, alguien no aprende a utilizarla, esa tecnología, es muy probable que alguien más lo haga. Y si alguien más lo hace, va a ser con efectos generalmente nocivos para el cual no aprendió o no se adaptó. ¿Sí? Y la cuarta revolución industrial está aquí, ya está, somos parte de eso, nos guste, no nos guste, querramos pensar en ello o no. Y la verdad es que si queremos tener nuestro negocio, mantener nuestro negocio, necesitamos realmente adaptarnos al entorno que nos presenta, si no, no hay vuelta atrás, no es optativo. La tecnología está acá y alguien la va a usar. Entonces no es optativo que estar dentro o fuera. Simplemente tenemos que estar atentos y ver cómo evoluciona esto, cómo evolucionan las tecnologías para saber que las vamos a tener que usar y cada vez nos va a exigir estar cada vez más atentos a qué es lo que nos rodea, cuál es el impacto de lo que tenemos. Sí, bueno, las preguntas las vamos a dejar para más tarde.
para cuando finalicen las exposiciones. Así que bueno, les quiero dar muchas gracias, espero que no se vayan preocupados con esto. Es decir, lo importante de todo esto no es irse preocupado o salir a comprar un robot mañana. No es es simplemente, bueno, está todo esto, estamos inmersos en esto, es un cambio profundo, es un cambio de paradigma, es un cambio en las relaciones laborales, es un cambio en la forma en que tengo que educar a las personas. Si tengo equipos que me educan a la persona para poner esta pieza o hacer esta, ¿realmente necesito ingenieros para hacer ese mantenimiento o un sistema que me entrene personas con menores capacidades? No sabemos. Por eso hay que estar atento a lo que pasa en el mundo y dar más discusión sobre esto para que las pymes, sobre todo, las grandes corporaciones generalmente tienen generación de tecnología y tienen departamentos que estén atentos a esto, pero sobre todo para que las industrias medianas y pequeñas tengan ese plus de que alguien esté viendo qué es lo que pasa para trasladárselo. Muchas gracias.